Amigo, esto no es la Odisea. Imagínate que estás en medio de un incendio forestal. Todo es humo, caos, y de repente, entre las llamas, ves algo caminando hacia ti. No es un bombero, no es un robot bonito tipo Wall-E. Es un centauro mecánico de 2 metros de altura con cabeza de cabra y cuernos, sosteniendo una motosierra. No es el tráiler de la nueva película de terror de Netflix. Es real. Y hoy te cuento por qué medio internet está pidiendo que alguien apague esta cosa. Quédate porque esto se pone rarísimo y geek. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo, el canal donde comentamos las noticias más locas de tecnología e inteligencia artificial, sin filtro y sin aburrirte. Y ahora sí, vamos con la noticia del día. Miren, la robótica lleva años tratando de resolver un problema bien concreto. Hay lugares donde un humano simplemente no debería meterse. Incendios, derrumbes, minas, zonas con químicos tóxicos, sitios donde mandar a una persona es básicamente jugar a la ruleta rusa. Y bueno, para eso existen los robots de rescate. El tema es que casi todos esos robots parecen aspiradoras con patas o brazos industriales sin gracia. Nada que te quite el sueño. Pero una empresa gringa llamada Satires decidió que no, que eso era muy aburrido y se fueron directo a la mitología griega para inspirarse. Así nació 3Health, un robot de más de 2 metros de altura, con 4 patas, torso humanoide y, como si fuera poco, una cabeza de cabra con cuernos gigantes. Sí, leíste bien, un centauro, pero versión pesadilla tecnológica. Y por si el diseño no fuera suficientemente inquietante, esperen a ver las fotos promocionales que soltó la empresa, porque ahí sí se les fue la mano. En una de las imágenes oficiales, esta cosa aparece parada en medio de un bosque, sosteniendo una motosierra, con los ojos iluminados en la oscuridad y una camioneta abandonada de fondo. O sea, esto no parece material de marketing de una startup de robótica, parece el póster de un videojuego de terror. La gente en redes no perdonó y empezaron los memes, que si qué demonios estamos haciendo como especie, que si esta es literalmente la definición de lo último que ves antes de cerrar los ojos para siempre, y honestamente no los culpo. Pero bueno, dejando el susto a un lado un segundo, ¿esta cosa realmente sirve para algo o solo la crearon para traumatizarnos? Resulta que sí, tiene una función súper concreta y sobre el papel hasta tiene sentido. Satires dice que 3Health está diseñado para trabajar en incendios forestales, minas, plantas industriales, derrumbes, espacios reducidos y zonas contaminadas. Básicamente todos los lugares donde tú y yo saldríamos corriendo en dirección contraria. La idea de las 4 patas es darle estabilidad en terrenos irregulares, mientras que el torso humanoide le permite usar herramientas normales, esas que fueron diseñadas originalmente para manos de personas. Además, tiene extremidades modulares con conexiones rápidas, o sea que le puedes cambiar la herramienta según la tarea. Hoy una motosierra, mañana una pinza, pasado un taladro. Y puede generar su propia electricidad y aire comprimido desde el cuerpo, así que no depende de estar enchufado a cada rato. Ahora, antes de que empiecen a imaginarse un ejército de centauros robot tomando decisiones por su cuenta, tranquilos, la realidad es mucho menos Terminator. Este robot no es autónomo, no camina solo tomando decisiones, ni tiene inteligencia artificial eligiendo a quién rescatar o qué cortar con la motosierra. Es teleoperado. Es decir, hay una persona controlándolo a distancia con una laptop y un joystick, básicamente como si fuera un control remoto carísimo. La idea es simple, que el trabajador esté seguro, lejos del peligro real, mientras el robot hace el trabajo sucio. Y por si la imagen modo apocalipsis les preocupa, los ingenieros pensaron también en cómo detenerlo si algo sale mal. Si pierde energía o presión, los frenos se bloquean automáticamente. Y como plan B extremo, sus depósitos neumáticos pueden ser perforados para dejarlo completamente inmóvil. O sea, sí, técnicamente tiene un botón de apagado de emergencia, aunque sea perforándolo como a un globo. Por ahora, Satires no ha confirmado precio ni fecha de lanzamiento, así que 3Health sigue siendo de momento una promesa industrial interesante con un problemita de imagen bastante grande, porque técnicamente puede salvar vidas, pero también puede protagonizar tus pesadillas esta noche. Gratis.
Y bueno, esto nos deja una pregunta interesante. ¿La tecnología de rescate del futuro tiene que verse aterradora para ser efectiva? ¿O simplemente en Satires alguien vio Percy Jackson y dijo, hagámoslo realidad? Ustedes me dicen en los comentarios. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de la tecnología e inteligencia artificial. Gracias, nos vemos en el próximo video.